Que el Señor te bendiga. Vamos a compartir el segundo mensaje acerca de esta serie que estamos hablando acerca de lo que sucedió en el huerto. Vamos a continuar con la temática que dejamos planteada la vez pasada acerca de dónde estás tú, que fue el primer mensaje. Si tú no has podido ver ese mensaje, quiero invitarte a que lo puedas revisar. Estoy seguro que el Señor va a revelar algo muy importante acerca de esa expresión o esa pregunta que Dios le hizo a Adán cuando pecó. Lo que le preguntó fue: ¿dónde estás tú? Lo que en el fondo nosotros dijimos acerca de esa pregunta es: ¿dónde está nuestra relación? ¿Por qué no estás en mi presencia? Eso fue lo que Dios le hizo ver a Adán, porque luego que Adán y Eva pecaron, ellos se separaron de Dios, porque el pecado trae separación, el pecado trae muerte. Y fue eso lo que el Señor le dijo a Adán y Eva, que si ellos pecaban, ellos iban a morir. Y la muerte siempre significa separación. Ellos se separaron de Dios. El pecado fue aquella muralla que dividió entre Dios y el hombre. Por eso Dios preguntó a Adán: ¿dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás en mi presencia? ¿Por qué no estás escuchando mi voz? Y dijimos que la voz de Dios se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Que donde quiera que está la voz de Dios, también está la presencia de Dios. Ambas cosas siempre están juntas. Sucedió lo mismo con Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo, Samuel estaba durmiendo cerca del tabernáculo, y allá escuchó la voz que lo llamaba Samuel, Samuel. Donde quiera que está la voz de Dios, también está la presencia de Dios. Y Adán y Eva se escondieron de la voz de la presencia de Dios, y Dios quiso volver a tener relación con ellos a través de un mecanismo, a través de un sistema que Dios inventó, a través de un acto que Dios permitió volver a reconciliarse con el hombre. Y es justamente lo que hoy vamos a ver hoy día. El pecado trajo separación. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo para volver a relacionarse con el hombre? Porque ciertamente Dios no desamparó al hombre. Dios echó a Adán y Eva del huerto, los echó. Pero ¿qué Dios hizo para volver a tener relación con ellos? El huerto del Edén quedó cerrado. El huerto del Edén quedó con un candado. Nadie más nunca pudo entrar al huerto del Edén, porque dice que al final del capítulo 3, que Dios puso querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Y Dios echó al hombre y la mujer del huerto cuando ellos desobedecieron, cuando ellos pecaron y transgredieron el mandamiento, cuando ellos transgredieron la instrucción de Dios, fueron sacados. Y Dios siempre hace eso. Cuando nosotros no andamos en obediencia a Dios, cuando no andamos bajo la instrucción de Dios, Dios nos saca, Dios nos echa, Dios nos aparta. La instrucción en el cielo era adorar al santo, pero Satanás quiso la adoración para él y por lo tanto fue dispersado del cielo, fue echado del cielo. La instrucción para Adán y Eva fue: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la instrucción. Y ellos transgredieron la instrucción y el mandamiento de Dios, transgredieron la ley y el mandato de Dios, y por eso fueron echados. Siempre es igual. Recordemos otro ejemplo bíblico. El rey Saúl tenía un mandamiento de parte de Dios. Los pueblos adyacentes a Israel era uno de los pueblos, los amalecitas. Y los amalecitas por mucho tiempo tuvieron guerra para con Israel. De hecho, se dice que Amalec tiene guerra con Dios y Dios con Amalec de generación en generación. Y Dios le dijo al rey Saúl que matara a todos los amalecitas, que fuera a la tierra de ellos y matara a todo mundo, que no quedara nadie vivo. Esa era la instrucción de Dios. Pero Saúl desobedeció al mandamiento de Dios. No hizo como Dios se lo dijo. Saúl era un transgresor de las instrucciones de Dios. Dios, a través del profeta Samuel, a través del profeta, a través del hombre de Dios, entregó la instrucción, y Saúl desobedeció al mandamiento de Dios y también la voz del profeta. Y por eso el profeta le dice a Saúl, le dice: Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro mejor que tú.
eres echado del reino, eres sacado, eres sustituido por otro, ya no estás conmigo. Y la escritura dice que Saúl fue desechado por Dios. Dios nunca más le habló a Saúl, nunca más se relacionó con Saúl, nunca más. Siempre es igual, porque cuando transgredimos los principios, el mandamiento, las instrucciones de Dios, que muchas veces es dada por el profeta, por el ministro, por el hombre que está por autoridad, nosotros somos sacados, nosotros somos puestos al lado, no somos considerados por Dios. En nosotros opera la desobediencia, pero Dios nos invita a andar en obediencia. Dios le dio oportunidad a Saúl para hacerlo bien. Dios le dio todas las oportunidades para triunfar en su reino. Pero no fue así, porque Saúl hacía lo que quería. En Saúl operó el espíritu de Adán. El espíritu de Adán y Eva, en el cual no obedecemos el mandamiento de Dios. Debemos ya cuidarnos de andar en obediencia, de no ser desobedientes a las instrucciones. Porque no sea que Dios nos saque. Dios siempre hace eso de sacar. Cuando algo no anda bajo su lineamiento, cuando alguien no anda alineado con Él, Dios saca. Recordemos el caso de María, hermana de Moisés y Aarón. María y Aarón hablaron contra su hermano Moisés. Y dice que cuando ellos hablaron, Dios se apareció en el tabernáculo y empezó a hablar con Aarón y María. Y a María le salió una lepra. Le salió una lepra en su cuerpo. Y Dios dijo que María fuera sacada del campamento por 7 días. Fuera sacada del campamento. Sácala, no la quiero aquí en mi presencia. Cuando una persona no anda alineada con Dios, a las instrucciones de Dios, es sacado. Eso es disciplina de parte de Dios. Dios echó a Adán y Eva del huerto, los sacó del huerto. Cuídate que Dios no te saque. Siempre es igual. Dios saca a aquel que no está alineado para con Él. Siempre es igual. Vamos a compartir ahora cómo volver a tener relación con Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el huerto del Edén para volver a tener relación con Adán y Eva? Porque quiero decirte una cosa, Dios es misericordioso, Dios es amor y no desamparó a Adán y Eva, no lo desamparó, porque Dios amaba a Adán y Eva, los amaba. ¿Cómo Dios hizo para volver a tener relación con ellos, ya que el pecado los había distanciado? Dios hizo algo. Y ese es el tema para hoy en esta oportunidad. Espero que este mensaje pueda bendecirte. Espero que esta palabra te edifique. Vamos a leer el versículo 21 y vamos a sustraer lo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y que puedas aprender algo muy importante en el cual hoy vamos a reflexionar y vamos a aprender algo acerca de la reconciliación. Dijimos, el pecado había roto la relación con Dios, de Adán y Eva con Dios, la había roto, pero Dios hizo algo para reconciliarse con Adán y Eva. Y es lo que dice el versículo 21. Luego que Dios edicta sentencia y 3 consecuencias para Adán y Eva y a Satanás, es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad, Dios actuó e hizo algo importante. Vamos al versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese fue el acto en el cual Dios se reconcilió y vino otra vez a tener relación con Adán y Eva. Dios vistió a Adán y Eva. Terminamos diciendo eso la vez pasada. Dios los vistió de túnicas de pieles de animales para volver a tener relación con ellos. Dios no quería relacionarse con ellos estando en vergüenza y en desnudez. No quería. La forma en que Dios tuvo para con Adán y Eva de volver a tener relación con ellos de algún modo era vistiendo
a cubriéndolos con algo, poniendo una vestidura en sus cuerpos. ¿Cuál fue el acto entonces? Sabemos que Dios los vistió físicamente, pero eso tiene una trascendencia espiritual. ¿De dónde Dios sacó las túnicas? ¿De dónde? ¿Las inventó? ¿Dios le quitó vestidura a un ángel para vestir a Adán y Eva? No. Dijimos que esas pieles y esos animales eran un tipo de Jesucristo, que esos animales representan sacrificio, esos animales representan adoración. Por mucho tiempo yo creí que los primeros adoradores eran Caín y Abel. Pensaba yo que ese era el primer acto de adoración en la Escritura, pero veo que el primer adorador fue Dios. Dios fue el primer adorador. ¿Por qué? Porque todo acto de sacrificio es adoración. Sobre todo en el Antiguo Testamento vemos que la forma para Dios ejemplificar la adoración era con una víctima, con sacrificios de animales. Ellos eran ofrenda para Dios. Dios tomó animales como ofrenda para poder reconciliarse con Adán y Eva. Dios vistió de túnicas de animales de inocentes para cubrir a los culpables. ¿Qué culpa tenían los animales? Ninguna. Los que pecaron fueron Adán y Eva. Pero Dios tomó a inocentes para cubrir a los culpables. Y fue exactamente lo que Dios hizo cuando tomó al inocente y nos cubrió a nosotros los culpables. Y estamos revestidos de Cristo ahora. Nuestra vestidura es la de Cristo. Dios nos mira a través del Hijo. Cuando Él nos mira, Él ve al Hijo en nosotros, porque estamos vestidos del Hijo, revestidos de Cristo. Fue derramada su sangre en nosotros. Cuando Dios nos mira, ve la sangre de su Hijo derramada en nosotros. Esos animales se constituyeron en adoración y fue exactamente lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él se entregó en adoración al Padre. Él fue el adorador y Él fue la ofrenda para el Padre por cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que el primer adorador de la Biblia fue Dios cuando entregó esos animales en sacrificio para cubrir a Adán y Eva. Dios sacrificó y derramó sangre de esos animales para cubrir la maldad del hombre. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes darte cuenta? Lo que Dios tuvo que hacer, Dios tuvo que quitarle la vida a alguien para cubrir la maldad de otro, para cubrir la desobediencia de otros. La sangre inocente conmueve a Dios. La sangre derramada toca el corazón de Dios. En otras palabras, el sacrificio logra tocar el corazón de Dios. El único mecanismo para reconciliarnos con Dios es siempre la adoración. Cuando vivimos una vida de adoración y de sacrificio, nos estamos relacionando otra vez con Dios. ¿Quién proveyó esa ofrenda de esos animales? ¿Fue Adán y Eva? No. El que proveyó de esos animales fue Dios. Dios puso la ofrenda y Dios adoró a sí mismo. Dios se glorificó a sí mismo, cubriendo la desnudez de Adán y Eva. Dios proveyó esa ofrenda para glorificarse a Él mismo y para mostrarnos a cada uno de nosotros su grande misericordia y compasión de tomar inocentes para cubrir la maldad de los culpables. Eso fue lo que Dios hizo. La adoración hace y produce expiación. Es exactamente lo que hizo el Señor. Él entregó su sangre por expiación de nuestro pecado, para quitar nuestra culpa, para quitar nuestros pecados. La sangre del Cordero Pascual, la sangre del inocente Pascual, nos purifica y nos santifica y nos expía de todo pecado y de toda maldad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay.
Todo sacrificio toca el corazón de Dios. Aquí vemos un tremendo principio espiritual, iglesia. O hermano, que tú me estés escuchando. Si tú te has separado por Dios, si tú te has separado de Dios, si tú has roto la relación con Dios o se ha roto porque tú fallaste, quiero decirte que la adoración es el mecanismo idóneo y preciso para volver a tener relación con Dios. La adoración toca el corazón de Dios. La adoración hace que Dios se conmueva y actúe a nuestro favor. Nosotros debemos saber la importancia de estar siempre adorando al Señor. Nosotros nos confundimos. Nosotros creemos que debemos hacer buenas obras. El sacrificio de tu vida y el sacrificio de mi vida hace que Dios se vuelva a nosotros. El profeta dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿de qué forma nos volvemos a Dios? El único modo es adorando a Dios. David en una oportunidad rompió la relación con Dios por el pecado, cuando él se había ensoberbecido y cuando él se había puesto altanero y censando al pueblo para ver cuánto ejército tenía, para ver cuánta gente tenía, para ver cuántos seguidores tenía, para ver sus multitudes. Dios empezó a actuar de un modo extraño para con David, y la gente que él empezó a contar para ver su grande ejército se empezaba a morir. Y se morían 200, 300, 400, 500, 600 y empezaban a morir personas. Miles murieron por el pecado. Miles. Dios tomó a aquellos hombres y empezó a matarlos. Qué extraña forma de Dios. David se había separado de Dios. David estaba altanero. Y David le dice a Dios, yo fui el que pequé, que hicieron estas ovejas. En otras palabras, ¿por qué Dios te estás llevando gente si yo fui el que pequé? Te ruego, dice David, que tu mano sea contra mí, contra la casa de mi padre. Pero ¿por qué se están muriendo las ovejas? Y dice que estaba el ángel con la espada desenvainada y la gente se estaba muriendo. Y viene el profeta Gad, Dios le habla al profeta Gad y va a hablar con David y le dice que levante un altar a Jehová. Levanta altar de adoración a Dios. Levanta altar y cesará la mortandad en el pueblo. Así dice. Se va a acabar la mortandad. Recupera la adoración. Haz sacrificio, David. Haz adoración, David. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar de actitud. Dios estaba molesto con David. Dios estaba molesto con Adán y Eva. Pero la única forma que provocamos un cambio de actitud en Dios es teniendo adoración en nuestra vida. Cuando tú y yo descuidamos la adoración y empezamos a adorarnos a nosotros y empezamos a complacernos a nosotros y empezamos a satisfacer los deleites del pecado, como lo hizo David, como lo hizo Adán y Eva, provocamos la ira y la molestia de Dios. Pero la adoración provoca todo lo contrario en el corazón de Dios. La adoración hace que Dios cambie. La adoración hace que Dios cambie de actitud y quiera reconciliarse con nosotros. Dios se reconcilió con nosotros cuando envió a su Hijo. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. La reconciliación es fundamental en la relación. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? A través de la adoración. Por eso Dios siempre nos acoge, porque Dios mira la adoración y el sacrificio del Hijo y dice, no puedo estar enojado contigo, porque el sacrificio de mi Hijo es perfecto y siempre voy a estar contigo. Pero a veces cortamos la relación porque andamos en pecado, andamos en soberbias, andamos en rencores, en envidias, andamos en la carne y fallamos deliberadamente. Nos empezamos a adorar otra cosa y no a Dios. Nosotros debemos, iglesia, volver a la adoración al Señor. A veces levantamos altar a otra cosa, levantamos altar a nuestro descanso, levantamos altar al dinero, levantamos altar al papá, levantamos altar al pastor, a la pastora. No,
A veces empezamos a adorar nuestro auto, empezamos a adorar la casa, empezamos a adorar la ropa, y empezamos a adorar un sinfín de cosas. Y Dios empieza a molestar. Toda adoración que no sea Dios se convierte en idolatría. Idolatría es todo lo que sustituye a Dios en el altar. Todo eso es idolatría. Cuando tú adoras a tu esposo, cuando tú adoras a tu polola, cuando tú adoras a tus hijos, eso es idolatría y se enciende la ira de Dios. Porque el único digno de adoración es el Señor y no hay más. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu alabanza. Solo Él será el objeto de tu adoración. Yo te lo digo. David empezó a adorarse a él mismo. David el adorador, David el que amaba a Dios, se empezó a adorar a sí mismo para ver cuánta gente tengo. A ver, ¿cuántos tengo acá? ¿Son 500, 600? ¿Cuántos tengo? ¿Miles, 1500? Empezó a contar la gente que tenía. Y Dios se molestó porque David tenía rota su relación con Dios. David levanta altar y vas a ver cómo Dios va a cambiar de actitud. Siempre es igual. La adoración trae reconciliación. Por eso Dios tomó inocentes para volver a tener relación con ellos y poder ver y poder mirarlos y poder ver su adoración y poder ver sus vidas para no dejarlos desamparados. Dios tuvo que entregar ofrenda por ellos a Dios. Esos animales son un tipo de Cristo. El primer adorador en la Escritura es Dios. Y Adán y Eva vieron cómo Dios sacrificó animales. Y ellos vieron cómo hay que hacer para tener relación con Dios. Para tener relación con Dios debe haber sacrificio. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en sacrificio vivo. Hermano, la forma más profunda de tener relación con Dios es a través de la adoración. Te recuerdo lo que había en el tabernáculo. En el atrio estaba el altar de fuego donde se quemaba la víctima, pero adentro del lugar santo estaba el altar del incienso. El altar siempre representa adoración e intimidad, comunicación y relación con Dios. Cuando tú no estás adorando, quiero decirte que tú tienes relación y adoración hacia otro lugar, hacia otra persona, hacia otra cosa. Hay gente que se adora a sí mismo y se ama a sí mismo. Y todo es para sí mismo. Egocentristas. El Dios son ellos mismos. Quiero decirte que tú debes ser adorador. Debes ser una adoradora. Hay gente que incluso adora la adoración, que adora la música, que adora los instrumentos, que adora la predicación. Y no hay que adorar las cosas de la iglesia ni el ministerio. Hay que adorar a Dios. Hay gente que está enamorada del ministerio. Hay gente que está enamorada de la música. No. Nosotros debemos estar enamorados de Dios, enamorados del Señor. Y solo Él es el objeto de nuestra adoración. Solo Él es el objeto. Solo Él. La mejor forma de volver a tener relación con Dios y que Dios nos empiece a comunicar su voluntad, que nos empiece a mirar y considerar de nuevo, es haciendo adoración. Cuando Dios consumió la humanidad en los días de Noé, la maldad de los hombres llegaba hasta el cielo. El continuo deseo del hombre era hacer el mal. Y Dios envió castigo y diluvio y exterminó a la humanidad, pero preservó a un hombre, a un pregonero de justicia, a un pregonero de verdad e integridad, a un pregonero que amaba a Dios, un hombre que halló gracia. Luego compartiremos eso de hallar gracia, ¿qué significa? Y Noé halló gracia en los ojos de Dios. No fue Dios quien halló gracia, sino Noé. ¿Cómo halló gracia Noé? ¿De dónde Noé encontró gracia en Dios?
Y cuando Noé estuvo en la barca por muchos días, cuando él salió de la barca, cuando él salió del arca, digo, él lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Dice que tomó toda ave limpia, todo animal limpio, e hizo un altar a Dios, hizo sacrificio, adoración a Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura que Dios percibió el olor de la adoración de Noé. Y Dios empezó a complacer. Dios estaba airado, Dios estaba molesto con la humanidad. Pero vino un hombre llamado Noé, que es un tipo de Jesucristo, y adoró allí Noé. Todo animal limpio, toda ave limpia, se la sacrificó a Dios. Y Dios percibió el olor de la adoración. Subió el humo de la adoración de aquel hombre al cielo. Y Dios dijo, ya nunca más voy a destruir al hombre como lo destruí en esta oportunidad. Y Dios cambió la actitud. Y vino Dios y tomó a Noé y empezó otra vez a construir y a edificar nuevamente su propósito con una nueva familia, la familia de Noé. Y puso Dios el arco iris para Noé como señal del pacto de paz para con la humanidad y volver a tener relación con la humanidad. Y Dios se relacionó otra vez con la humanidad a través de un hombre que lo amaba, a través de un hombre que lo adoraba, a Noé. Y dijo, Noé, ahora empieza a multiplicar y a llenar la tierra otra vez, Noé. Y Dios otra vez hizo todo de nuevo. La adoración toca el corazón de Dios. Es la adoración. La adoración de nuestro Señor Jesucristo fue tan profunda que todavía Dios está contento con el Hijo. Todavía le complace la adoración del Hijo. Todavía. Es como que si fuera el primer día. Y han pasado 2000 años y el corazón de Dios es como que si fuera el primer día de la adoración del Hijo. La adoración siempre trae reconciliación. Lo que sucedió en el huerto fue que hubo adoración a Dios, que Dios mismo proveyó la ofrenda. Y Dios pudo volver a reconciliarse con el hombre. Y ellos aprendieron que la adoración ahora es a Dios. Y fue eso mismo lo que le enseñaron a sus hijos. La adoración. Cada vez que ahora nos vayamos a presentar a Dios, hay que presentar ofrenda. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel adoración? Sino de sus padres que vieron a Dios adorar, que vieron a Dios sacrificar. Toda adoración siempre tocará el corazón de Dios. Por eso dice Juan capítulo 4 que Dios el Padre está buscando adoradores. Gente que le toque su corazón, gente que lo ame, que lo adore solamente a Él. No adores el dinero, no adores tu familia, no adores tu trabajo, no te adores a ti mismo, no adores a tus hijos, no adores tu fama, no adores tus éxitos, no. Solamente hay que adorar a uno, aquel que está en el trono y al Cordero. A Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Y no hay más. Él es el único Dios y sabio. No hay más digno. Apocalipsis capítulo 5 dice que hay uno que es digno. Solo hay uno que es digno de adoración. Solo hay uno que es digno de tomar todas las cosas. Solamente hay uno. No hay más. El único digno es Dios. El único digno Él es el Señor y no hay más. Cuídate de adorar otra cosa. Mejor aún, preocúpate de levantar altar a uno solo. Preocúpate de levantar altar. Cuando David levantó altar, cesó la mortandad en el pueblo. Cesó la mortandad en el pueblo. Porque la adoración tocó el corazón de Jehová. Así es. No es otro mecanismo. No existe otro. No hay más. No hay canción, iglesia. No hay ofrenda de dinero que tú puedas dar en tu iglesia que toque el corazón de Dios, sino cuando nace desde tu corazón con sacrificio. Porque quiero decirte que el sacrificio, que la ofrenda debe ser con sacrificio, que tiene que costar, que tiene que haber dolor.
David dijo en el mismo contexto de la ofrenda, cuando pecó contra el pueblo y censó al pueblo. David dijo a aquel que le quería regalar la tierra para construir altar a Jehová, dijo: no sacrificaré nada a Jehová que no me cueste nada. Así dijo David. No voy a entregar la ofrenda a Dios, no voy a adorar a Dios si esto no me cuesta. Me tiene que costar, me tiene que doler, debe haber sacrificio, porque quiero decirte que sacrificio conlleva dolor, el sacrificio conlleva dolor, el sacrificio conlleva lágrimas, el sacrificio me tiene que costar, me tengo que cansar. Eso es verdadera adoración. No lo que tú le das ya, que Dios quiere ya esto y esto así. No. ¿Ustedes creen que cuando Abraham fue a entregar a su hijo, no sintió dolor en su corazón? En el fondo, Abraham sí lo hizo y sí sacrificó a su hijo en su corazón, y le pesaba en su corazón, le dolía en su corazón lo que Dios le había pedido, la ofrenda que le había pedido, la adoración que le había pedido. Y Abraham fue a complacer a Dios. Abraham en su corazón sí le dolía poder sacrificar a su hijo, tener que sacrificar a su hijo. David dijo: no sacrificaré nada a Jehová que no me cueste nada. La única forma de tocar el corazón de Dios es cuando tú entregas una adoración que te cuesta, una adoración que te sacrificas, una adoración real y auténtica. Como muchos cristianos hoy, cristianos de día domingo. Voy a la iglesia el domingo y listo. Ya cumplí con Dios ya. Voy a la iglesia el domingo y ya. Estoy viviendo como un discípulo. No es así. No es así. No es simplemente cumplirle a Dios, no. Como dijo el profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No sirve de nada entregar una adoración de la boca hacia afuera cuando tu corazón no hay sacrificio, cuando tú no sacrificas de tu tiempo ni de tu espacio, cuando dejas la familia al lado y empiezas a adorar a Dios con todo. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Una adoración que nos cuesta. ¿Ustedes creen que a Dios no le dolió en su corazón sacrificar a aquellos animales que eran inocentes por la culpa de Adán y Eva? Claro que sí. A Dios le dolió en su corazón porque Él ama su creación. Porque los animales no los creaste tú ni los creé yo, los creó Él. Y Él ama su creación. Pero Él, porque nos amaba, tomó a inocentes con dolor y con sacrificio para volver a tener relación con Dios. Si tú te has separado de Dios, si han habido muchas cosas entre tú y Dios, si te has desviado de la relación con Dios como lo hizo Adán y Eva, si has andado en pecado y en maldad y lejos de la relación y de la comunicación con Dios, quiero decirte que tú debes levantarle un altar a Dios en tu vida, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú andes, en la universidad, donde quiera que tú estés. Si estás lejos de Dios, procura levantar un altar a Dios y vas a ver cómo Dios se va a volcar a ti y te va a empezar a hablar y a mirar otra vez. Al altivo y soberbio Dios mira de lejos. Lo tengo allá lejos, tan lejos de mí. Pero el quebrantado, el humilde está aquí y lo veo de cerca. Lo ve de lejos al soberbio, lo ve de lejos. Pero yo quiero que Dios me vea de cerca. ¿De qué me sirve que Dios me vea pero me vea de lejos? Yo quiero que Dios me vea pero que me vea cerca. Eso es adoración. El corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Así se adora. Porque los sacrificios de Dios, dijo el rey David, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso hace volver al corazón de Dios. Te doy un consejo para tu adoración. Procura que sea en quebrantamiento. Procura que sea en humildad. Procura que sea contrito. No de la boca hacia afuera, corazón contrito, con dolor, con lágrimas, con sacrificio. Eso es adoración. Así dice el Salmo 51. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57? Dice que Dios habita la altura, la santidad. Dios está arriba en lo alto de lo sublime, arriba en lo excelso, en lo máximo, de los cielos de los cielos. Pero que Él dice que Él se humilla y baja
Y empieza a relacionarse con los quebrantados de espíritu. Así dice. Con los quebrantados de corazón. A pesar de estar tan arriba, cuando ve la adoración de un contrito y humillado, dice que Él desciende para levantar y exaltar y levantar a los de espíritu quebrantado. Así dice la Escritura. Que Él toma a los quebrantados, toma a los que están adorando, quebrantados, aquellos que hacen proscuneo, aquellos que se postran, aquellos que adoran a Él y que están allí adorándole. Ellos son los que son levantados por Dios y tienen otra vez relación con Él. Así se adora. Lo dijimos la vez anterior. María estaba a los pies del Señor todo tiempo. Ella sabía cómo reconciliarse con el Señor. Ella sabía cómo reconciliarse con Dios. Voy a quebrantarme y voy a derramar perfume y le entrego adoración porque yo sé que eso es lo que toca la adoración, el corazón de mi Señor. Sé que si lo adoro, le toco el corazón y Él cambia su actitud para conmigo. Y ahí María siempre estaba quebrantada. Y aquel lugar se llenó del aroma, del perfume, de la adoración de María. Te lo vuelvo y lo repito. Toda adoración trae reconciliación. Y cuando nos reconciliamos con Dios, viene la voluntad de Dios a nuestra vida. Viene la gloria de Dios sobre nuestra vida. Viene la palabra de Dios sobre nuestra vida. Dios empieza a comunicar otra vez su voluntad. Dios empieza a comunicar otra vez lo que quiere para nosotros. Y empieza otra vez a extender misericordia. Dios empieza otra vez a darnos gracia. Porque Dios le da gracia a los humildes, a los quebrantados. Y empieza a darnos gracia. Nos devuelve la unción. Nos devuelve el respaldo. Todo lo que perdemos por el pecado, la adoración lo reconcilia. Lo repito, todo aquello que perdemos por el pecado, la adoración lo trae todo de vuelta. El amor, la unción, el respaldo, la gracia, la revelación. Todo eso viene cuando empezamos a adorarle a Él de corazón. Cuando quitamos todo altar e idolatría a lo que hayamos creado, a lo que nosotros pensamos que era digno de adoración y ponemos al Señor en ese lugar, todo lo de Dios se devuelve a nosotros. Tal cual como el hijo pródigo llegó quebrantado, llegó como un jornalero, como un trabajador a la casa del Padre. El Padre otra vez le restituyó, poniendo calzado, poniendo anillo en su mano y una túnica nueva. Ese Padre reconcilió y restituyó a su Hijo en el lugar que siempre debió estar. Toda adoración y todo acto de adoración siempre tocará el corazón de Dios. Entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Entrega tu adoración y vas a ver cómo Dios va a cambiar de actitud. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén en cuanto a la adoración. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que esta exhortación te haya bendecido y que tú puedas entender la importancia para Dios de la adoración. Muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, pero dice la Escritura que Dios no busca nada de eso, sino que está buscando adoradores. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.